Espero que todas y todos se encuentren muy bien. El día de hoy voy a platicarles sobre el posible diagnóstico de uno de los personajes de la película La piel que habito. El nombre de este personaje es Norma. Empecemos con la sinopsis. Son algunas características que me parece son importantes para el diagnóstico de nuestra paciente. La esposa del doctor, Robert en este caso, sufre un accidente en donde se quema la mayor parte del cuerpo. Estamos hablando de que la mujer en cuestión y el doctor son los padres de Norma. La esposa, a partir de este accidente que tiene en donde se quema la mayor parte del cuerpo, se suicida y desde ahí comienza toda la trama que nos va a ayudar a diagnosticar a nuestra paciente. Robert, se interesa por la creación de una nueva piel y a raíz del accidente de su esposa se interesa aún más, llegando a obsesionarse con esto. Otro dato importante es que Norma está presente en el momento en el que la mamá se suicida. Además de que el diagnóstico que yo les estoy presentando es a partir del suicidio de la madre y antes de otro acontecimiento que sucedió en el que Norma se ve involucrada en donde pareciera que hay un abuso sexual. También me gustaría mencionar que muchos de los datos que yo pongo en la siguiente presentación no nos los muestra la película. Por ejemplo, el motivo de la consulta, yo pongo que el padre refiere que Norma es inestable emocionalmente y todo esto ocurre después de la muerte de su madre. Les voy a describir un poco el caso con lo que pude encontrar en la película acerca de la historia, la sintomatología, los factores desencadenantes, la situación, la historia y el probable proceso diagnóstico al que se ha sometido. Para empezar, se trata de una joven de 16 años, ya había mencionado que su nombre es Norma. Ella se encontraba jugando en el jardín de su casa cuando escucha un ruido y al momento de voltear ve que su madre se había aventado por la ventana de una de las habitaciones de su casa, es decir, la mamá se suicidó. Norma como tal no tiene antecedentes psiquiátricos y después de este suceso la joven no quiso volver a jugar en el jardín. No quiso estar en su casa y también decía que le daba miedo escuchar ruidos fuertes y ver las ventanas de su casa. A nivel familiar, Norma vive con su padre y en su momento vivía con su madre también. Como había mencionado, la madre se suicida tiempo después de que ella sufre un accidente automovilístico en el que tiene quemaduras en todo el cuerpo y también se hace referencia en la historia de que la madre iba con su amante. Además de que, Norma solamente conoció a los abuelos maternos y de los abuelos paternos nunca se hablaba en su casa. En cuanto al nivel emocional, se manifiesta que está deprimida, no tiene ganas de hacer nada, duerme mal, tiene sueños recurrentes sobre el suicidio de su madre y si se encuentra en casa solo está bien en su habitación y comenta que la habitación no tiene ventanas porque así se siente mucho más segura. Además de que tras el hecho que ella presenció dejó de hablar con la gente, especialmente con su padre. Para llegar a nuestro diagnóstico final tuvo que haber una primera visita y según la sintomatología que se presenta yo le diagnostico un cuadro mixto ansioso-depresivo. Para poder diagnosticar un cuadro mixto ansioso-depresivo, nuestra paciente debe de cumplir con varias características y criterios según el DSM-5. Entre estos tenemos los siguientes. A. El desarrollo de síntomas emocionales o conductuales en respuesta a un estresor o estresores. Y esto debe ocurrir en los 3 meses posteriores al comienzo del estresor. Tenemos que tener especial cuidado en el tiempo. Entonces tenemos que recordar que debe ocurrir en los 3 meses posteriores al evento. En este caso, el suicidio de su madre. B. Los síntomas o conductas deben ser clínicamente significativos. ¿Y cómo los vamos a ver? Pues se van a poner de manifiesto por una o dos características. Las características. Uno es que hay un malestar intenso desproporcionado a la gravedad o intensidad del factor del estrés. Aquí vamos a tener en cuenta el contexto externo y también los factores culturales porque estos pueden influir en la gravedad y la presentación de los síntomas. Y 2, debe haber un deterioro significativo en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. C. Las alteraciones, es decir, la alteración relacionada con el estrés
no cumple los criterios para otro trastorno mental y no es una simple exacerbación de un trastorno mental preexistente. Aquí debemos tener cuidado también de estos síntomas no se presentan en el duelo normal. Una vez que el factor de estrés o sus consecuencias han terminado, los síntomas no se mantienen durante más de otros 6 meses. Es lo que les mencionaba al principio, tenemos que tener cuidado con el tiempo. Entonces, una vez que nosotros hicimos ese primer diagnóstico, nuestra paciente vuelve a llegar con nosotros y esto ocurre después de 6 meses, que es el criterio último que yo les había mencionado. Entonces, como son 6 meses después de la última visita, entonces ya estamos hablando de un diagnóstico como estrés postraumático según el DSM-5. Se tiene que realizar una anamnesis completa de toda la historia clínica, de las circunstancias vividas, y es como nosotros llegamos al diagnóstico de estrés postraumático. Entonces, bueno, podemos ver durante toda esta película que los periodos depresivos han tenido llantos, sentimientos pesimistas hacia el futuro, alejamiento social, un agotamiento crónico, también pobre concentración. Notamos una pérdida marcada de intereses por las actividades lúdicas y una disminución de la eficacia en cumplir tareas rutinarias de la vida. Es decir, vemos a Norma como solamente está encerrada en el cuarto, no quiere hablar con nadie, entre otras características. Hablamos también de que muy probablemente al paciente se le presenten imágenes vividas, es decir, flashbacks, lo cual lo conecta y lo traslada al pasado. Entonces aquí es donde revive el evento traumático. Debemos también tener en cuenta que el trastorno de estrés postraumático tiene algunas similitudes con 2 trastornos más, que es el de estrés agudo y el de estrés adaptativo. Entonces, el trastorno por estrés postraumático, la similitud más importante es que los dos provienen de un trauma, pero la diferencia es que el trastorno agudo, por así decirlo, es el más común y proviene de la exigencia del pasado y del futuro. Por otro lado, el trastorno adaptativo es la respuesta consciente en un malestar superior a lo que se espera, un deterioro significativo de la actividad social, profesional o académica. Y ahora sí viene la parte más importante para poder diagnosticar a Norma, que son los criterios diagnósticos del DSM-5 para el trastorno de estrés postraumático. Y quiero hacer un énfasis importante en esta parte, porque bien lo dice una de mis profesoras, nuestros pacientes tienen que cumplir exactamente con los criterios que se nos están presentando en el DSM. Nosotros no podemos adivinar, no podemos suponer, no podemos decir creo que es este diagnóstico. Nosotros tenemos que estar seguros de que se están cumpliendo estos criterios para poder diagnosticar. Entonces, bueno, según el DSM-5, los criterios que se deben cumplir es A, exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual. Esta puede ser real o amenaza, y esto se debe presentar en por lo menos una o más de las siguientes formas. Las formas son 4. Entonces hablamos de experiencia directa del suceso traumático. Estamos hablando de que ella presenció la muerte de su madre. Presencia directa del suceso ocurrido a otros. Se cumple lo mismo, la madre se suicida. También otra de las formas, la tercera, es el conocimiento del suceso traumático ha ocurrido a un familiar próximo o a un amigo íntimo. Vamos a ir como deduciendo que se cumplen los criterios, porque si no el video se va a hacer muy grande. Y en los casos de amenaza o realidad de muerte de un familiar o amigo, el suceso ha de haber sido violento o accidental. Esa es una parte importante. La cuarta forma es que la exposición repetida o extrema a detalles repulsivos del suceso traumático, por ejemplo, esto ocurre con socorristas que recogen restos humanos, policías que repetidamente están expuestos a detalles del maltrato infantil, etc. Un aspecto importante es que en el criterio A4, es decir, exposición a la muerte y exposición repetida, esto no se aplica a la exposición a través de medios electrónicos
televisión, películas, fotografías, a menos que esta exposición esté relacionada con el trabajo. Tenemos el criterio B. Debe tener la presencia de uno o más de los síntomas de intrusión siguiente asociados al suceso traumático, que comienza después del suceso traumático. Son 5 síntomas. 1. Recuerdos angustiosos recurrentes, involuntarios e intrusivos del suceso traumático. 2. Debe haber sueños angustiosos recurrentes en los que el contenido y o el afecto del sueño está relacionado con el suceso traumático. Norma, por ejemplo, cuando dormía soñaba con el accidente, el suicidio que tuvo su madre. 3. Reacciones disociativas. Por ejemplo, aquí se pueden presentar escenas retrospectivas en las que el sujeto siente o actúa como si se repitiera el suceso traumático, como si lo estuviera viviendo nuevamente. Estas reacciones se pueden producir de forma continua y la expresión más extrema es una pérdida completa de la conciencia del entorno presente. Es decir, nuestro paciente se va a perder por completo pensando que está en el momento que ya pasó, en el momento traumático. El 4, malestar psicológico y debe ser intenso o prolongado al exponerse a factores internos o externos. Estos lo que hacen es que simbolizan o se parecen a un aspecto del suceso traumático. 5. Las reacciones fisiológicas intensas a factores internos o externos que simbolizan o se parecen a un aspecto del suceso traumático. Por lo menos una o más de estas presencias debe ser cumplida. El criterio C es la evitación persistente de estímulos asociados al suceso traumático, que comienzan tras el suceso traumático, como se pone de manifiesto por las siguientes 2 características. La primera es la evitación o esfuerzos para evitar recuerdos, pensamientos o sentimientos angustiosos acerca o estrechamente asociados al suceso traumático. Y la segunda característica es la evitación o esfuerzos para evitar recordatorios externos, es decir, personas, lugares, conversaciones, actividades, objetos, situaciones que despiertan recuerdos. Hablemos de que Norma no podía ver las ventanas porque le recordaban el suceso de su madre. El criterio D son alteraciones negativas, cognitivas y del estado de ánimo asociadas al suceso traumático. Estas comienzan o empeoran después del suceso. Y estas, como las podemos ver, bueno, se ponen de manifiesto y deben de cumplir por lo menos 2 o más de las características que les voy a mencionar. Son 7 características. Incapacidad de recordar un aspecto importante del suceso, debido típicamente a que hay una amnesia disociativa y no a otros factores. Aquí debemos de tener cuidado porque no debe haber otros factores que generen la amnesia disociativa, como puede ser una lesión cerebral, alcohol o drogas. 2. Creencias o expectativas negativas persistentes y exageradas sobre uno mismo, los demás o el mundo. Por ejemplo, que nuestro paciente diga estoy mal, no puedo confiar en nadie, el mundo es muy peligroso, tengo los nervios destrozados, etc. Recuerden que deben de ser persistentes y exageradas. 3. Percepción distorsionada persistente de la causa o las consecuencias del suceso traumático, que hace que el individuo se acuse a sí mismo o a los demás de lo que pasó. 4. Puede que se presente un estado emocional negativo persistente. Debemos hacer mucho énfasis en que debe ser persistente. Por ejemplo, todo el tiempo tener miedo, terror, enfado, culpa, vergüenza, etc. 5. Disminución importante del interés o la participación en actividades significativas. Hablamos de que Norma ya no quería hacer ninguna actividad, solo quería estar encerrada, no quería hablar con nadie, no quería hacer otra cosa. 6. Sentimiento de desapego o extrañamiento de los demás. 7. Incapacidad persistente de experimentar emociones positivas, es decir, nuestro paciente no podrá o no estará experimentando emociones como la felicidad, la satisfacción, sentimientos amorosos, etc. El criterio E, una alteración importante de la alerta y reactividad social al suceso traumático.
Esto comienza o empeora después del suceso y se pone de manifiesto de igual manera 2 o más de las características siguientes. Son 6 características. 1. Comportamiento irritable y arrebatos de furia, con poca o ninguna provocación. Hablamos de que Norma no podía hablar con su padre. Si él se acercaba, ella comenzaba a gritar, le pegaba, le gritaba de cosas, aunque el padre no lo provocara. Y se expresan estas típicamente como agresión verbal o física con otras, ya sea personas o también puede ser con objetos. Empiezan a aventar cosas, le pegan a la gente, pegan, rompen, destruyen, etc. 2. Comportamiento imprudente o autodestructivo. 3. Hipervigilancia. 4. Respuesta de sobresalto exagerada. 5. Problemas de concentración. Y 6. Alteración del sueño. Esto quiere decir que van a tener dificultad para conciliar o continuar el sueño o van a presentar un sueño inquieto. El criterio F es que la duración de las alteraciones de los criterios B, C, D y E que yo les mencioné debe ser forzosa superior a un mes. El criterio G, la alteración causa malestar clínicamente significativo, también un deterioro social, laboral, y esto implica otras áreas importantes del funcionamiento. Y el último criterio que debe cumplir nuestro paciente para diagnosticarle trastorno de estrés postraumático es que la alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia. Entonces tenemos que descartar que nuestro paciente tenga problemas con medicamentos, con alcoholismo, por ejemplo, u otra afección médica. Y así es como se cumple que Norma tiene un trastorno de estrés postraumático. Y bueno, espero que les haya gustado este diagnóstico, que les haya gustado mucho. Espero que me puedan dejar un like y que comenten qué temas les gustaría que compartiera con ustedes.